que será nuestra cita diaria. Esto es Voz Live, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Verónica Silveri y me pueden encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Además, hoy estamos en estreno. Antes de empezar, por favor, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente del pulgar arriba y comparta para que podamos llegar a muchas más personas. También les recordamos que estamos en vivo en Facebook y en Rumble. La noticia empezó hace ya algunas horas. Hoy llevamos para ustedes en vivo las declaraciones del Speaker Mike Johnson desde la House Republicans y, cómo no, el presidente Trump y su gira en Asia. Además, hoy nos acompañarán dos analistas para conversar sobre el cierre de gobierno y las elecciones de medio término. Pero vamos inmediatamente a hacer contacto con nuestra redacción en Madrid para contarles sobre la portada del día en Voz.us. Y es que el presidente de Argentina, Javier Milei, y su partido arrasaron en las parlamentarias, y para eso le damos el pase a nuestra compañera Diane Hernández. Cuéntanos, Diane, qué pasó en Argentina y cómo lo contamos en Voz.us. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Voz, en este nuevo segmento en el cual estaremos informando a toda la población que nos acompaña a través de nuestros medios. Efectivamente, ya lo adelantabas, ha sido una de las noticias del continente, una de las noticias del mundo también en las últimas horas, y es que la libertad avanza. El partido de Javier Milei se impuso fuertemente en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina. Nada más y nada menos que casi con un 42% del total de los votos, arrasando también con el peronismo, que se quedó con apenas el 24,5% del escrutinio. ¿Queda como resultado esto? Por supuesto que mayor fortaleza de Javier Milei en el Congreso y, por supuesto, un amplio margen para poder seguir implementando sus políticas y también su proyecto de gobierno justo en medio término de gobernabilidad. No podemos dejar de mencionar que Buenos Aires fue la gran nota del pastel, con muchísimos votos a favor, donde arrasó después de un gran revés hace poco más de mes y medio en las elecciones de esta provincia. Buenos Aires se llevó casi el 41,53% de los votos. Esto, por supuesto, también reafirma el respaldo de Javier Milei y sus políticas económicas en esta provincia, que es determinante para todas las elecciones del país. A nivel nacional, por su parte, la Libertad Avanza ganó con 16 de los 24 provincias que estaban en juego y también mejoró sus escaños en el Senado y su posición, imponiéndose en 6 de las 8 provincias que estaban en disputa. Días atrás, el propio presidente Javier Milei había comentado que sería una gran victoria si se quedaban con un tercio de lo que estaba en juego de la legislatura. Por supuesto que esto se superó con amplio margen, llevándose nada más y nada menos que unos 64 escaños de los 127 que estaban en juego. Recordemos que la Cámara de Diputados de Argentina tiene alrededor de 257 escaños y, por supuesto, esto le da mayor gobernabilidad a Milei, que también tenía en juego con estas elecciones nada más y nada menos que una fuerte ayuda económica que había prometido Estados Unidos. Días atrás, y esto fue una de las jugadas principales que tuvo el presidente argentino, se reunió en Estados Unidos con el secretario del Tesoro, quien ha dado una clase magistral, y sobre esto tenemos hoy un artículo en Voz News que usted puede visitar con todos los detalles de por qué Estados Unidos apoyó fuertemente a Javier Milei y, por supuesto, los resultados de estas elecciones, que dependieron en gran medida de los más de 20.000 millones de dólares que se habían prometido para estabilizar la economía argentina. También tenemos un análisis recientemente publicado en nuestra web que puede revisar acerca de cómo amaneció hoy la banca argentina luego de la contundente victoria de Javier Milei. Esto, por supuesto, posiciona al presidente con una fuerza mayor en la geopolítica del continente, que hoy está dividido en varios espacios, y también con la venia de los otros presidentes de la región. Fortalece su espacio en el Congreso, su espacio en el Senado y, por supuesto, mayor fuerza para poder seguir implementando todo lo que le queda de gobierno, y una gran victoria que él había asegurado y que celebró. Lo dijo hoy en la mañana en uno de los canales de televisión nacional: hemos amanecido con una nueva Argentina, refiriéndose, por supuesto, a los resultados de ayer. Esto es lo que puede encontrar en nuestro periódico, en nuestra página web, Verónica, todos los detalles de lo que ha sido estas elecciones legislativas en Argentina, y, por supuesto, tenemos muchas más noticias del continente, de la región, de Estados Unidos y el resto del mundo, que puede también visitar en nuestra web.
Muchísimas gracias, Diana Hernández, con tan excelente resumen sobre la portada de Voz.us. Nosotros en breves minutos vamos a conversar con Juan Esteban Silva, quien va a hablar con nosotros sobre la respuesta del presidente Trump de la inclusión de Gustavo Petro y su familia en la lista de la OFAC. Mientras tanto, vamos con un resumen breve de las noticias del día y el fin de semana. El Departamento de Seguridad Nacional de la administración Trump anunció que podría deportar al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García a Liberia, en África Occidental, tan pronto como el 31 de octubre, tras alcanzar un acuerdo diplomático con ese país. La revelación surge de un expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia que busca cumplir con una orden de deportación permanente contra Abrego García. El mismo, de 32 años y residente en Maryland con su esposa e hijo, fue deportado anteriormente a El Salvador en marzo. Allí fue recluido en la mega prisión del Secot. ¿Qué otra noticia tenemos el día de hoy? Pues tras pasar meses en el ostracismo político, la ex vicepresidenta Kamala Harris reapareció y dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Casa Blanca. Miren bien esto, ¿no? En una entrevista con la BBC, Harris afirmó que su carrera política no ha terminado y está lista para volver a un nuevo comienzo. Durante su aparición en el programa británico Sunday with Laura Cossenberg, Harris afirmó que confía en que algún día una mujer llegue a la Casa Blanca y añadió que posiblemente podría ser ella. Las palabras de Harris se producen en medio de un notorio y vacío liderazgo del Partido Demócrata, que aún no tiene un perfil claro de un candidato para el 2028. ¿Qué otra información tenemos? El gobernador de California, Gavin Newsom, finalmente reconoció públicamente que podría lanzarse a la carrera presidencial de 2028 y aunque aclaró que tomará la decisión después de las elecciones legislativas de 2026, bastante se ha especulado sobre Newsom como candidato demócrata. Respondió con un rotundo sí en una entrevista con CBS News Sunday Morning cuando se le preguntó si pensaba postularse para la Casa Blanca. De decir lo contrario, simplemente estaría mintiendo y no puedo hacer eso, agregó Newsom, que no puede buscar un tercer mandato como gobernador de California y cuyo periodo concluye en enero de 2027. Ha sido uno de los principales rivales demócratas del presidente Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca, oponiéndose directamente a varias medidas de la administración Trump que donde no se han aplicado justamente allí, en el Golden State. Con Juan Esteban Silva, pero para empezar escuchen qué dijo el presidente Trump antes de salir a su viaje a Asia. Nuestro compañero Juan Esteban le pudo preguntar al presidente sobre su homólogo Gustavo Petro después de que fuese puesto junto a su familia en la lista de la OFAC. Esto fue lo que dijo, vamos a escucharlo. Mr. President of Colombia, Mr. President, you called the President of Colombia a drug leader. Do you want to see him facing drug dealer? The President of Colombia is a drug dealer. Hacemos contacto justamente con Washington, D.C. Ahí está Juan Esteban Silva, ya está en línea. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy. Y te pregunto, ¿cómo te dejó a ti esta declaración de Trump como ciudadano colomboamericano, ¿no? Y que ahora justamente Petro esté incluido en la lista de la OFAC? Juan Esteban, estamos teniendo un problema con tu audio. No te escuchamos, vamos a ver. Ahí creo que ya. Listo. Verónica, les contaba que fue antes de abordar el Marine One, recordemos, diferente al Air Force One, antes de salir a este viaje a Malasia. Recordemos, el presidente de los Estados Unidos pues adelanta un viaje muy importante, Japón, pero aprovechamos para estar en ese departure del Marine One. Y allí teníamos muy claro que teníamos que preguntarle muy rápido, Verónica, porque si se fijan, el ruido es impresionante. De hecho, el video no le hace honor a lo que realmente sabemos los corresponsales en la Casa Blanca que ocurre cuando hay aterrizaje o salida del presidente Trump. Y es que hay que gritar la pregunta y hay que hacerla muy corta. Así que en ese momento yo le digo al presidente de los Estados Unidos, usted llamó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, un narcotraficante. Lo que pasa, Verónica y televidentes de Voz News, es que lo teníamos como un mensaje, digamos, escrito. Él había señalado a Gustavo Petro de matón,
lo había señalado de un bad guy, un tipo malo, lo había señalado de fabricar drogas, pero ya cuando el presidente Trump responde, sí, es un narcotraficante, y luego lanza la frase completa como para no dejar dudas, Verónica, diciendo el presidente de Colombia es un narcotraficante, pues por supuesto la respuesta fue destacada además por muchos medios porque Estados Unidos no hace un señalamiento sin tener las pruebas. Ahora, ¿crees que Petro sea el único o hay algún otro político de Colombia que pueda estar en la lista de la OFAC próximamente? Hay dos políticos, de hecho. Hay dos políticos. La lista OFAC, esta primera fase que se conoce por parte del Departamento del Tesoro, la lista OFAC, ¿qué es? No es otra cosa que la lista en la que se incluye a personas, instituciones que quedan bloqueadas financieramente con los Estados Unidos. Se les congelan las cuentas, se les congelan los bienes, cualquier relación comercial. El daño reputacional para estas personas, más del que ya tienen por ser incluidos, es enorme porque cuando van tal vez a abrir una cuenta en los Estados Unidos se dan cuenta que ya no pueden, o si tenían dinero en los Estados Unidos eso queda bloqueado. Aparece otro nombre, Armando Benedetti. Él es el ministro del Interior del gobierno de Colombia actualmente. Entonces, no es solamente Gustavo Petro, su esposa y su hijo Nicolás Petro. Y hay que recordar, Verónica, es que el Departamento del Tesoro también hace señalamientos sobre ellos. Por ejemplo, sobre Verónica Alcocer dice que hubo inconstitucionalidad en uno de los nombramientos que se hizo de ella. Sobre Nicolás Petro es muy grave porque se le señala de haber confesado, de hecho, en algún momento en un medio muy reconocido en Colombia llamado Semana, él confiesa que hubo entrada de dinero a la campaña y estos dineros habrían venido de recursos ilícitos. Eso se está investigando. Por eso el Departamento del Tesoro también lo pone en el documento. Y finalmente ponen al ministro del Interior, como le cuento, Armando Benedetti, además, por supuesto, del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ahora, Juan Esteban, ya para finalizar, estás en Washington, estás muy cerca de todo lo que está sucediendo políticamente. ¿Crees que el nivel de presión en Colombia podría incrementarse? No te voy a decir, por supuesto, que llegue al nivel de Venezuela, pero podría incrementarse mucho más el nivel de presión debido a esto. Lo ha dicho el senador Lindsey Graham, que habló con el presidente Trump hace apenas. De hecho, la conversación fue después de la pregunta que se le hizo en el Marine One. Me llama la atención que después de la pregunta que yo le hago al presidente Trump, hay una llamada que sostiene el presidente de los Estados Unidos en ese viaje con el senador Lindsey Graham. Y en esa llamada, él le dice, a mi regreso estaré notificando al Congreso de golpes en tierra. Eso ya lo había dicho el presidente de los Estados Unidos, pero se lo confirma a él. Y le dice que esos golpes contra los carteles ya no solo menciona a Venezuela, sino que también menciona a Colombia. O sea que la presión también está sobre Gustavo Petro. Verónica, hay un dato de cierre. Colombia fue desertificada en lucha antidrogas. Esta decisión del Departamento del Tesoro es solo la punta del iceberg de algo que viene ocurriendo. La revocatoria de visa del presidente Gustavo Petro, la desertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas, es una suma de decisiones, no es simplemente una, sino que ya se vienen tomando decisiones por parte de los Estados Unidos. Impresionante y lamentable realmente que esto suceda en nuestro continente y que al parecer sigue y sigue sucediendo, pero lucharemos contra ello. Muchas gracias, Juan Esteban. Un gusto, Verónica. Gracias. Y nos seguimos con más noticias. Ahora vamos con Tyler Robinson, acusado de disparar y matar al activista político Charlie Kirk. Compareció en persona ante el tribunal por primera vez en la audiencia que era para el que el juez escuchara a la fiscalía y a la defensa sobre si Robinson podía vestir ropa de civil en el tribunal y si estaba obligado a llevar grilletes. La abogada de él, Cathy Nestor, presentó la moción hace 2 semanas solicitando la audiencia a puertas cerradas. Argumentó que vestir ropa sencilla y presentarse sin restricciones físicas eran parte de su derecho a un juicio justo e imparcial y de la presunción de inocencia. Durante toda la audiencia destacó la enorme atención mediática que ha recibido el caso, diciendo: el mundo está observando al señor Robinson y estos procedimientos. Vamos ahora con esto, y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, se declaró no culpable en un caso por fraude bancario ante un tribunal en Norfolk, Virginia. Un gran jurado acusó formalmente a la demócrata de un cargo por delito bancario y otro por declaraciones falsas a una institución financiera. En concreto, James se encuentra acusada de declarar falsamente una segunda residencia en Virginia, obteniendo así condiciones de préstamo favorable en vez de residir allí. Sin embargo, habría alquilado la vivienda a un familiar.
Con estas noticias llegamos ya a nuestra primera pausa. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Darle a la campanita para estar notificado de lunes a viernes cuando estemos en vivo y por supuesto de todos nuestros podcasts y programas que pueden visitar en nuestros distintos canales de difusión. Estamos en vivo, ya volvemos con más. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo.
Y les comentamos que la noticia empezó ya hace algunas horas. Hoy llevamos para ustedes en vivo las declaraciones del speaker Mike Johnson desde el House Republicans. Vamos a ver unos minutos sobre lo que dijo, así nos adentramos mucho más en las noticias de hoy día. Vamos a escucharlo. No lo estamos, no en el Senado. 60 votos controlan el Senado, no una mayoría simple. Y así, punto número 1, se requieren votos demócratas para abrir el gobierno. Punto número 2, se niegan a hacerlo. Han votado 12 veces para mantener el gobierno cerrado y tendrán otra oportunidad hoy o mañana, tal vez varias veces esta semana, y veremos qué hacen. Ahora, el tercer punto es muy importante porque han estado tratando de confundir al pueblo estadounidense. Han intentado decir que esta es una pelea sobre el cuidado de la salud, o esto, o aquello, o cualquier otra cosa. Y es muy simple. Pusieron esto en papel, hicieron de esto su demanda por escrito en el registro del Senado, y no ha cambiado. Estos son solo 4 subpuntos allí, bajo, el hecho número 3, pero hay muchos más. Pero entre las cosas que están exigiendo, esto es lo que los demócratas en el Senado están exigiendo para reabrir el gobierno. Quieren dar $200 mil millones en beneficios de salud a inmigrantes ilegales y no ciudadanos, pagados por los contribuyentes estadounidenses. Eso está en su propuesta. Quieren que miles de millones en programas derrochadores sean devueltos a países extranjeros. Mira, nosotros detuvimos estas cosas. Quieren volver a activarlo todo. Están exigiendo que hagamos todo eso para reabrir el gobierno para los estadounidenses trabajadores. Quieren dar 500 millones a organizaciones de noticias de tendencia izquierdista y quieren recortar 50 mil millones de hospitales rurales. No haremos esas cosas y ellos lo saben muy bien, lo que nos lleva al punto número 4. Los demócratas han admitido abiertamente, y todos ustedes tuvieron que cubrirlo la semana pasada, que están usando el dolor del pueblo estadounidense como su palanca. Eso lo dijo el demócrata número 2 en la Cámara, el demócrata, el látigo de la minoría, quien lo reconoció en una entrevista, que esto es una palanca. Y Chuck Schumer mismo se jactó de que cada día del cierre es mejor para nosotros. Esa es su ahora infame cita que desearía no haber dicho en voz alta. Pero ¿sabes lo que están haciendo y por qué? ¿Por qué están exigiendo estas cosas? ¿Por qué es el punto número 3 tan esencial para ellos? ¿Por qué harían esto? Porque es algo sin precedentes, como hemos notado y les recordamos a todos. Votaron por resoluciones continuas cada vez que fue posible en sus vidas, tan recientemente como en marzo de este año. Pero lo están haciendo para apaciguar a su base marxista de extrema izquierda. Ese es el titular, por eso. Por eso estamos todos en este lío. Por eso el pueblo estadounidense está sufriendo, porque los demócratas tienen más miedo de los marxistas en su base que de los estadounidenses trabajadores. Verás, han hecho una evaluación de que tienen que apaciguar a la base marxista, que están tan preocupados de perder sus trabajos, si no apaciguan a la extrema izquierda en su partido. Y se sentaron en una sala trasera e hicieron el cálculo de que preferirían cerrar el gobierno e imponer todo este dolor al pueblo estadounidense, porque creen que los marxistas, la extrema izquierda en la base, son más activos que los estadounidenses trabajadores, las personas que van a votar. Y así hicieron el cálculo de que les vale la pena. Cada día mejora para nosotros. Usaremos el dolor como palanca. ¿Para qué? Para demostrar a la base de extrema izquierda que no cederán, que lucharán contra Trump y contra los republicanos. ¿Qué están luchando? Es una resolución continua, limpia. Es el mismo nivel de financiación por el que han votado tan recientemente como a principios de este año. Son políticas y gastos al nivel de Biden. Esto no es una lista de deseos republicana. No tenemos ninguna de nuestras prioridades en esto en absoluto. Es el propio producto de los demócratas, pero han decidido cambiar el guión esta vez porque estaban recibiendo demasiada presión de la extrema izquierda. Los hechos son tan simples. Y les daré el ejemplo B de por qué esto es tan cierto. El viernes hubo un pequeño cambio sísmico en la política. Todos ustedes lo notaron durante el fin de semana, vimos nuestra señal más clara hasta ahora de que este movimiento insurgente radical en el Partido Demócrata está teniendo éxito y están acabando con lo que siempre se ha conocido como el Partido Demócrata en Estados Unidos, después de una campaña de presión de meses por parte de la extrema izquierda. El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, finalmente cedió y dio su respaldo al socialista que se postula para ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Los demócratas de la Cámara han elegido un lado, fueron obligados por esa extrema izquierda a la que tanto temen y han mostrado al mundo en qué realmente creen. Ya no hay lugar para centristas y moderados en su partido. El candidato que han respaldado, Mamdani, es alguien de quien hemos hablado mucho desde este podio. Ha simpatizado con Hamas y ha abrazado abiertamente un lenguaje antisemita. Ha llamado a tomar los medios de producción porque es marxista. Ha llamado a abolir nuestras fronteras, a abolir y terminar con la aplicación de leyes de inmigración, a desfinanciar a la policía y a legalizar la prostitución, entre una larga lista de propuestas que podría compartir con ustedes. Zohran Mamdani
Se espera que tome el timón de una de las ciudades más importantes del mundo y la ciudad más grande de América. Escuchamos al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hablar sobre muchos de los tópicos que también tocaremos en el programa de hoy. Vamos con esto, y es que el presidente Donald Trump inició este domingo una gira diplomática por Asia con una agenda marcada por negociaciones comerciales que son clave con China y esfuerzos de mediación en conflictos regionales. Su primera escala fue en Malasia, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La visita coincide con el cierre de 2 días de conversaciones entre negociadores comerciales de Estados Unidos en China. Los encuentros buscan desbloquear la guerra arancelaria que enfrenta a las 2 mayores economías del mundo. Estas discusiones son el preámbulo para la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, que se llevará a cabo el jueves en Corea del Sur, y aquí estaremos en Voz Live cubriendo todo eso. Antes de darle paso al invitado, vamos ahora con la encuesta del día, se las vamos a dar en este momento. ¿Considera que la reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping servirá para bajar las tensiones entre ambos países? Y cómo no, vamos a hacer esta primera pregunta al analista político Art Estopiñán, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Art, a Voz Live. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, pues quiero que me respondas esta pregunta. Esta es la primera. No te escuchamos, Art. Hola, pues muchas gracias, Verónica. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Pues muchísimas gracias, saludos, Verónica, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues definitivamente, Verónica, yo creo que esto va a ser un impacto muy importante. El presidente Trump y la administración republicana tienen una postura fuerte. El presidente Trump no es un hombre que vacila. Lo hemos platicado aquí en su programa en el pasado. Es un hombre firme, con una visión firme de America First y MAGA, que es una visión sólida, proamericana. También él entiende la dinámica del líder chino y obviamente va a tomar una postura en donde los negocios de TikTok, de soybeans, de otros productos agrícolas que la China en estos momentos no está comprando para los Estados Unidos, y eso fue la razón en parte que él puso estos aranceles tan drásticos. Pero el líder Xi es un hombre inteligente también y reconoce la valentía y la fuerza que tiene el presidente Trump. Lo mismo lo decías tú, Art. Desde la perspectiva republicana de America First, ¿no? ¿Qué concesiones mínimas debería exigir Trump a Xi Jinping en la reunión del jueves para considerar este viaje un éxito, sobre todo en la guerra arancelaria? Bueno, Verónica, la razón que la guerra arancelaria se ha lanzado es por los chinos, por el líder Xi, y supuestamente tenían problemas políticos en el Partido Comunista, pero ya tuvieron un acuerdo y el líder Xi surgió el líder de nuevo. Entonces, el fentanilo es uno de los puntos más importantes que el presidente Trump ha dicho. Tenemos que parar envenenando a nuestros jóvenes americanos. Es inaceptable, como lo fue con Biden, como lo ha sido con los demócratas todos estos años, continuar envenenando, matando más de 100,000 jóvenes americanos anuales. Y él lo dijo, y el presidente Trump, algo que tiene es que él dice lo que está en la mente de él y se lo dice lo comparte a la prensa. Entonces eso es uno de los importantes puntos, Verónica. También los productos agrícolas que la China ha dejado de comprar, y por eso el secretario de la Tesorería, el señor Bessent, ha estado en Malasia con sus contrapartes chinos para asegurarse que estas discusiones entre los dos líderes de los Estados Unidos y el líder chino sea exitosa. ¿Cómo calificarías esta gira de Trump en una escala del 1 al 10 en términos de avance, ¿no? Sabemos que la gira pues ahora está en proceso. ¿Era necesaria, Art, y para promover el libre comercio justo? ¿No? ¿Qué riesgos puedes ver en el horizonte?
Esta gira, Verónica, es 20 plus. Yo no diría 10, yo diría un 20 plus. Igual que hizo él con el Medio Oriente y con los países del Golfo, en donde recibió trillones y trillones de dólares en inversiones para los trabajadores norteamericanos. El presidente Trump se lanza con la asesoría. Ayer vimos en el avión al secretario de Estado Rubio, vimos al embajador de negocios para comercios, también al señor Bessent, el secretario de Tesorería. Es decir, el presidente Trump tiene una visión para América y tiene los asesores más importantes, sabios, inteligentes, que lo están repartiendo. Y eso es esta postura y este viaje que vamos a ver, no solamente en Corea con la conferencia de ASEAN, pero también en Japón con la nueva primera ministro, que es una señora conservadora, una señora que apoya a los Estados Unidos 100%, ya ha declarado a luz pública la visión de ella para una defensa robusta para Japón, y todos esos equipos militares van a ser comprados de los Estados Unidos. También Corea del Sur es una de las economías más importantes del mundo, Malasia, uno de los países con más población, etcétera. Así que esto va a ser un home run para el presidente Trump. Este viaje por Asia va a beneficiar a los Estados Unidos y particularmente a los trabajadores norteamericanos a conseguir mejores trabajos aquí en los Estados Unidos. Y aquí en Voz estamos cubriendo toda la gira, la puede ver, le recordamos por supuesto a nuestros espectadores. Ahora, Art, ¿crees que la primera reunión con Xi desde el regreso de Trump al poder en enero, es un punto de inflexión para rebajar las tensiones? ¿O crees que después de esto, sabemos muy bien cómo son las negociaciones con China, pueda venir más confrontación? ¿Crees que sí va a cerrar todo este capítulo con esto? Yo creo que por lo menos, Verónica, las tensiones sí van a bajar un poco. El presidente Xi, como dije, el líder Xi, como dije, es un hombre inteligente, reconoce el potencial económico de la economía más grande del mundo con la fuerza militar más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Así que él no va a hacer nada para perjudicar la influencia de los Estados Unidos más bajo el mandato del presidente Trump. Así que yo sí creo que va a disminuir la tensión. También él ha dicho que va a pedirle a los chinos que no continúen comprando el petróleo de Rusia para ayudar a los Estados Unidos a terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que es sumamente importante. La China juega un papel sumamente importante, no solamente en el hemisferio nuestro, que lo estamos viendo en vivo todos los días, ustedes lo están reportando, pero también en Asia, los conflictos con las Filipinas, con Vietnam, con otros países en Asia. Así que este viaje del presidente Trump, en mi opinión, va a ser un viaje histórico, como lo fue al principio del año a los países del Golfo. Art, y antes de que te vayas también queremos conversar contigo sobre este tema. Sigue el cierre de gobierno, pero la Casa Blanca no se detiene. ¿Crees que esto también influye en que los demócratas quieran mantener esto cerrado por más tiempo? ¿Hasta qué punto? Y más cuando el año que viene, no se nos puede olvidar, hay elecciones de medio término. También tus reacciones al discurso de Mike Johnson, que lo estábamos viendo justo antes de empezar esta entrevista contigo. Bueno, el presidente de la Cámara Baja, el congresista Mike Johnson, ha sido muy consistente, y los republicanos y el presidente Trump no vamos a dar como de rehenes a la economía norteamericana, porque los demócratas quieren aumentar la deuda externa por unos 0.5 trillones de dólares. Tenemos una deuda externa de 37.5 trillones. Imagínense hasta cuándo es que la bancarrota de los Estados Unidos van a querer los demócratas continuar. Los republicanos tienen una estancia bien firme. No vamos a continuar endeudando al país, a los Estados Unidos, y los demócratas quieren más impuestos y quieren continuar creciendo esta deuda externa. Eso es inaceptable, y hasta que ellos tomen una decisión política que van a apoyar a este proyecto de ley, que es un proyecto de ley temporal,
para abrir el gobierno, para el presupuesto y continuar estas negociaciones. Se necesita apoyo del gobierno federal para aquellas personas que tienen subsidios médicos para el Medicaid, sí, se necesita. Pero aquellas personas que son jóvenes, que son hombres o mujeres, que no tienen niños, que pueden trabajar y que no quieren trabajar porque se acostumbraron a la buena vida que vivía con el presidente Obama o con el presidente Biden, eso no puede continuar porque el país va a la bancarrota en un tiempo muy rápido y los republicanos se están tratando de salvar a nuestro país. Y te voy a preguntar, por supuesto, ¿qué opinas de republicanos como Ron Paul, por ejemplo, que sigue votando a favor de los demócratas? ¿Debe hacer algo el presidente Trump para atraer ese voto? ¿O qué se puede hacer con ese tipo de republicanos? Ron Paul y el congresista Massey de Colorado en la Cámara Baja son dos republicanos que no están al tono del presidente Trump, pero yo le doy una cautela que aquellos congresistas y senadores como Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, esos congresistas y senadores que no siguen la postura muy firme de los republicanos de America First, de MAGA, ahora están en unos cementerios políticos. Son cadáveres políticos en cementerios, no tienen ningún poder más. Así que es una advertencia para el senador Paul y el congresista Massey, que si quieren continuar siendo como senador y congresista, deben de apuntarse a los republicanos, que es la agenda ganadora en estos momentos. Muchísimas gracias, Art Estupiñán, analista político, por acompañarnos aquí en Voz Live. Muchas gracias, Verónica. Buen día. Gracias, Art. Y usted que nos está viendo, le recordamos la encuesta. ¿Considera que la reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping servirá para bajar las tensiones entre ambos países? Ya sabe, responde, está en nuestro chat de YouTube. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más, completamente en vivo. Cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita.
Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Regresamos ya de esta breve pausa y continuamos con Voz Live, tu información en vivo. Nueva York es noticia y no solo por ser uno de los lugares más importantes del país, sino porque estamos próximos a las elecciones de la alcaldía más importante de Estados Unidos. En este momento les mostraremos un video del candidato demócrata que habló de su tía y de la inseguridad que sentía de usar el yihad después del 9/11. Vamos a escucharlo. Quiero aprovechar este momento para hablarles a los musulmanes de Nueva York. Quiero hablarles a los musulmanes de mi tía. ¿Quién dejó de usar el metro después del 11 de septiembre porque no se sentía segura con su hijab? Se tomó tiempo también Zohar Mamdani para dar esa declaración. Para hablar sobre esto nos acompaña Luis Montes Amaya, estratega demócrata. Luis, bienvenido. Lo primero que voy a conversar contigo es que por más pésimo que esto parezca y que suene para mí en lo personal, estoy dando una opinión personal, ¿no? Es la tía de Mamdani una víctima del 9/11. ¿Cómo pueden tomarse estos comentarios los familiares de las víctimas? Personas que murieron, que fallecieron, y los neoyorquinos como tal, por todo lo que sufrieron. Adelante, bienvenido. Hola Verónica, y felicidades por este nuevo esfuerzo. Mira, me parece varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, yo estoy en total desacuerdo con la visión socialista de Mamdani. No obstante, creo que muchos de de los puntos que él levanta, que él habla en esta conferencia de prensa, precisamente el discurso que dio sobre su fe, ¿verdad? Me parecen válidos. Ha habido, ¿verdad?, demasiada, tanto en el lado judío como en el lado musulmán. Creo que ha habido demasiado desconocimiento y a la vez también, ¿verdad?, victimización por muchas de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido sí es una realidad, ¿verdad?, que muchos de los musulmanes se han sentido víctimas o se han sentido target, ¿verdad?, de estas cuestiones. Hay que recordar, fueron 19, ¿verdad?, suicidas, kamikazes, predominantemente sauditas, quienes cometieron ese atentado que mataron más de 3,000 personas en el 9/11 aquí en las Torres Gemelas. No obstante, ¿verdad?, no hay que condenar, ¿verdad?, a una cultura y mucho menos en ese sentido a una gran parte, es más de 1 billón de personas, ¿verdad?, los que practican esa religión. Yo, independientemente de mi visión sobre la religión, ¿verdad?, yo creo que es verdad, es esa parte, pero sí creo que no tiene lugar ninguna ni justificación, ningún señalamiento, verdad, a religiones en ese sentido. Ahora, Luis, ¿crees que con Mamdani Nueva York se convierta en un nuevo Londres, donde el islamismo se hizo de la ciudad por completo? Yo no creo en esas cuestiones. ¿Verdad? Londres, yo he estado en Londres recientemente, ¿verdad? Mi hija, de hecho, hizo una pasantía en Londres este pasado verano, y Londres sigue siendo, ¿verdad?, atractivo. Lo que pasa es que, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que es fácil. Es fácil, dar miedo con esto, con una cuestión de religiosidad y todo esto. Para mí no es una cuestión de religión.
ni de cultura. Creo que al final, verdad, muchas de las cuestiones tienen que ver más que todo con el undercurrent, verdad, que es verdaderamente racismo. Y en ese sentido, si yo te lo repito, verdad, yo critico así, pero sin miedo a equivocarme, la ideología socialista. No obstante, creo que ya cuando las personas, y eso es parte del error que está cometiendo Cuomo, ¿verdad? Tratar de meterse ya con la esencia de la persona, quien es Mamdani, quien es un musulmán, ¿verdad? Por cierto, chiita, ¿verdad? Entonces, eso sí ya creo que pasa los límites y no tiene justificación. Justamente hablabas de Cuomo, Eric Adams le dio su endoso a Cuomo. ¿Crees que esto haga una diferencia o todavía será necesario que Curtis Sliwa deje la carrera y endose a Cuomo para ver una elección un poco más equilibrada o ya das de ganadora a Mamdani? Lastimosamente ya es muy tarde, Verónica, para eso, ¿verdad? Eso se les dijo en junio, mantenerse en la contienda, tanto Adams como Sliwa, ¿verdad? Es contraproducente. Básicamente, eliminó la oportunidad de un Cuomo de ser algo más, una competencia más reñida con Mamdani. Hemos visto, ¿verdad? Sliwa en el mejor de los casos, le quitará 15 puntos, en el peor de los casos llegará quizás hasta 20 puntos, que son 20 puntos que a Cuomo le van a hacer falta. Y también, ¿verdad? Le va a quitar Adams, quien todavía se mantiene en la boleta, a pesar de que él ya le dio el endoso a Cuomo. Es muy probable que por default él logre unos 3 o 4 puntos en la boleta. O sea que si estás sumando eso, estás hablando que básicamente un cuarto de los votantes, más o menos, más otros independientes que anden por ahí que roben 1 o 2%, están quitándole un cuarto de los potenciales votantes a Cuomo, que es casi, ¿verdad?, imposible de sobreponerse con ese hándicap de 25%. Voy a recoger tus palabras, me decías que ya es demasiado tarde. O sea, ¿crees que en algún momento sí se pudo detener a Mamdani? Definitivamente, después de la primaria se les dijo, ¿verdad? Bueno, yo estuve contigo, ¿verdad? En varios programas donde se les hizo, ¿verdad? La alerta. Miren, si se salen ahorita y no permanecen en la boleta, ¿verdad? Es probable que eso sea una competencia reñida. Mira, hay que decirlo también, Mamdani tiene la ventaja que tiene la línea A, ¿verdad? La línea A en la boleta, que esa es una línea que aquí en la ciudad de Nueva York significa que el 66% de las personas están registradas demócratas y votan, la mayoría de ellas votan por default. Entonces, tenés nada más alrededor de un 11% republicano, ¿verdad? Y el resto por ahí, entre otros independientes y todo. Entonces, sobreponerse a esa ventaja, ¿verdad? A esa ventaja competitiva que tiene Mamdani al tener la línea A de demócrata, es difícil. Y si a eso le sumás todos estos otros elementos de estos candidatos que van a quedar ahí en la boleta, ¿verdad? Aunque ya no estén activamente haciendo campaña, se dificulta mucho más esta ecuación. Y este asunto, Hakeem Jeffries dio su endoso a Mamdani. ¿Es esta la oficialización de la radicalización del Partido Demócrata? ¿O cómo lo ves tú si esto llega a suceder en Nueva York? Que ya me estás diciendo que sí crees que suceda. No, yo no creería que esto es radicalización. Yo creo que esto es más una respuesta, hay que decirlo. Hakeem Jeffries, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Representa Brooklyn, ¿verdad? Que es una área, es un parte del borough de la ciudad de Nueva York. Creo que, ¿verdad? Tenía que responder de alguna manera. Hay bastante presión sobre él. No obstante, no creo que haya una radicalización. Creo que al contrario, a Hakeem Jeffries se le ha criticado precisamente por no ser radical, ¿verdad? Muchas de estas voces disonantes en la izquierda le critican eso a Jeffries, por ejemplo, su cercanía, por ejemplo, con AIPAC, ¿verdad? Con Israel y ¿verdad? Y muchas de esas otras cosas que molestan a la izquierda radical. Entonces, no, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? No hay amenaza de eso. Ahora te pregunto porque hay una disonancia en esto. Jeffries dices que no es radical. ¿Por qué le da el endoso a Mamdani? ¿Por qué lo apoya? ¿Mamdani no es radical para ti?
Nuevamente, porque, ¿verdad? Proviene, ¿verdad? De un borough de la ciudad de Nueva York. Precisamente Mamdani está corriendo en la ciudad de Nueva York. Él tiene cierta presión de una base a la que tiene que responder. Pero hemos visto que ha sido un endoso, vaya, pro forma, ¿verdad? Que no es un endoso que lo hemos visto, por ejemplo, en rallies y en nada de eso. Lo hizo, ya con eso queda, ¿verdad? Cerrado ese caso y ahora se mueve, ¿verdad? A los siguientes puntos. Y eso, y como hemos visto, él es alguien que, ¿verdad? Lejos de ser una persona radical de izquierda, Jeffries me refiero, ¿verdad? Él básicamente está... es mucho más moderado ¿verdad? que muchos en la casa. Y qué peligrosos son, Luis, estos endosos así por así. Son peligrosísimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis Montes Amaya, desde Nueva York. Gracias, Verónica. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes abrimos una nueva encuesta para usted aquí mismo en nuestra sección del chat en vivo. ¿Cree usted que Nueva York se convertirá en el centro islamista de Estados Unidos? Allí tiene. Responda. Ya volvemos con mucho más. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Cuidar tu salud no debe... Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Regresamos de la pausa y seguimos con las noticias del cierre del día. El Departamento de Justicia anunció que supervisará los centros de votación en 6 jurisdicciones de California y Nueva Jersey de cara a las elecciones generales del 4 de noviembre. En el comunicado oficial, el DOC indicó que el objetivo es garantizar
transparencia, la seguridad de las papeletas y el cumplimiento de la ley federal. Qué importante es esto. La fiscal general Pam Bondi se pronunció al respecto. La transparencia en las urnas se traduce en confianza en el proceso electoral. Y este Departamento de Justicia está comprometido a mantener los más altos estándares de integridad electoral. Destinamos los recursos necesarios para garantizar que el pueblo estadounidense tenga las elecciones justas, libres y transparentes que merece. Y sin duda el tema de Venezuela sigue en el ojo del huracán y el gobierno federal ha decidido aumentar la presión sobre el narcotráfico venezolano, y es así que el Pentágono confirmó el envío de un portaaviones y su flotilla de barcos correspondiente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, lo que significa un fuerte aumento de la presencia militar en la región. El despliegue del grupo de ataque del portaaviones US Gerald Ford se produce en un apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales y transnacionales y contrarrestar el narcotráfico en defensa de la patria, anunció un portavoz del Pentágono. Y ahora vamos a la lectura de las encuestas. Le realizamos 2 encuestas. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. La primera pregunta fue la siguiente: ¿considera que la reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping servirá para bajar las tensiones entre ambos países? Aquí estamos viendo sus resultados, los pueden ver en el chat en vivo. Sí, un 84% de todos nuestros espectadores y no un 16%. Ahora, ¿cuál fue la segunda encuesta? La segunda pregunta: ¿cree usted que Nueva York se convertirá en el centro islamista de Estados Unidos? Veíamos cómo nuestro estratega demócrata Luis Montes Amaya nos decía que no, pero todos ustedes opinan distinto. Sí, un 83% y no un 17% de todos ustedes, nuestros espectadores. Ya hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Por favor, recuerde que a partir de hoy estaremos de lunes a viernes con toda la actualidad para usted. Suscríbase a nuestro canal y encienda la campanita para que sea notificado cuando estemos en vivo. Yo soy Verónica Silveri y recuerde nuestro canal de YouTube @VozMedia. También nos encuentra en distintas plataformas digitales como @VozMedia. Yo soy Verónica Silveri. Nos vemos mañana.